de más antigüedad en México. Se construyó en la época de Porfirio Díaz, cuando existían las compañías petroleras extranjeras. Fue construida por la empresa El Águila y desde entonces se producen combustibles aquí en esta refinería. En los últimos tiempos se hizo un trabajo de reconfiguración para mejorar la producción en la refinería. No fueron buenos los resultados. Ayer hablé de que se habían invertido 4,000 millones de pesos y no, me faltó decir que eran 4,000 millones de dólares en la reconfiguración. Y no estamos produciendo lo que se podría obtener de gasolinas, de diésel y de otros petrolíferos. Por eso esta visita es para mejorar la producción, revisar el plan que ya se inició para rehabilitar la refinería, aumentar la producción. Vamos a destinar 2,000 millones de pesos para este año. Ya se están haciendo las compras de refacciones, de equipos, de herramientas y un distintivo de este trabajo de rehabilitación es que se va a hacer con los trabajadores de Pemex. Se va a hacer por administración. Van a ser los trabajadores, los técnicos petroleros mexicanos, los encargados de la rehabilitación. Trabajadores de planta y transitorios en activo y también con trabajadores jubilados, porque vamos a utilizar la experiencia de quienes todavía tienen mucho que aportar para el rescate de la industria petrolera. Me he reunido en esta visita también con los trabajadores y los he llamado, los he exhortado a que juntos rescatemos a Pemex. Para eso fue este recorrido, esta visita. Vamos a continuar la gira hacia Matías Romero. Vamos a ver en Matías Romero el avance de la rehabilitación de las líneas del tren, del ferrocarril, del istmo, porque es parte del programa transísmico, lo de las refinerías, los puertos, el ferrocarril, para desarrollar como nunca esta importante región de México, para que podamos crear una cortina de desarrollo en esta región del país y haya trabajo, que se puedan generar muchos empleos y que la gente pueda vivir como
lo merece, con bienestar. Entonces, vamos a Matías Romero, ahí vamos a evaluar los trabajos de la modernización del ferrocarril. Vamos a revisar también el avance y el funcionamiento de los ductos, porque hay ductos importantes de Coatzacoalcos, Minatitlán, a Salina Cruz. Estamos hablando de una franja de 220 kilómetros en línea recta que comunica el Pacífico con el Atlántico, el Pacífico con el Golfo de México. Desde luego, esto incluye mejorar la carretera del Istmo, incluye crear un corredor en el Istmo para que sea una zona franca y bajen los impuestos en toda la franja del Istmo, de Salina Cruz a Minatitlán, Coatzacoalcos. Y en la franja, como se está haciendo ya en la frontera norte, va a bajar el impuesto sobre la renta y va a reducirse el IVA a la mitad. Y van a haber también apoyos para que cuesten menos los energéticos y la electricidad, para que en toda esta franja se puedan instalar empresas. Van a establecerse empresas ensambladoras para que haya trabajo. Todo esto es lo que estamos supervisando en esta gira. Mañana vamos a estar en Juchitán, ahí es dar respuesta a demandas de bienestar de las comunidades, de los pueblos, también evaluar el avance del programa para atender las afectaciones de los sismos. Y mañana por la tarde terminamos en otra visita a la refinería de Salina Cruz y al puerto de Salina Cruz. Ya terminamos el recorrido de este fin de semana. Y el lunes regresamos a la conferencia de la mañana, pero como ustedes me pidieron que se pudiese hablar sobre otros temas, aquí estamos a las órdenes para contestar las preguntas, si les parece, para ser equitativos, equilibrados, uno y uno, uno nacional y uno local. Empezamos, Carlos. Buenos días, presidente. Dos preguntas. La primera, ayer a su llegada al aeropuerto de aquí de Minatitlán, tenemos entendido que alguna organización le hizo llegar una carta o algún documento por parte de los familiares de las víctimas de esta tragedia registrada el viernes pasado. Quisiéramos saber si es cierto, si fue algún documento de los familiares y si nos puede comentar el contenido. También si tuvo oportunidad de conversar con ellos o deja alguna encomienda, digamos, al gobernador o a las autoridades locales, porque ayer usted en la plaza pública señaló que se hará justicia. ¿Qué certeza tiene de que se haga justicia si hay pues algunas diferencias, por ejemplo, con el fiscal? Es decir, todo este tema, si nos puede abundar. Y dos, me gustaría saber su opinión sobre el comunicado que emite la Secretaría de la Función Pública
donde se establece que el Gobierno de México prohíbe ya desde este viernes a todas sus dependencias y a los estados del país participar en contrataciones públicas de carácter federal con la empresa Odebrecht. Gracias. Bueno, lo primero, desde luego que además de dar a conocer el programa de desarrollo del Istmo, algo que ya teníamos programado antes de la lamentable tragedia sucedida en Minatitlán. Además de eso, pues dimos respuesta a la demanda de seguridad de los ciudadanos de Minatitlán y de Coatzacoalcos y de toda esta región del estado de Veracruz. Por eso decidimos iniciar en Minatitlán lo de la Guardia Nacional, el establecimiento de la Guardia Nacional. Ya quedó instalada la Guardia Nacional en Minatitlán y, como lo dije ayer, esto desde luego implica hacer justicia, que se busque a los responsables de los crímenes y se les castigue. Ya la autoridad competente está actuando, el gobernador del estado está cumpliendo con su responsabilidad. Ayer decía, y quiero subrayarlo, ya ven que soy terco, y cuando veo que algo se omite, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir, y parezco disco rayado. Aquí en Veracruz tenemos una gran ventaja. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, es un hombre honesto y limpio. Y eso es una ventaja muy importante. Eso hace la diferencia. Porque antes, en Veracruz, el gobierno era el problema, era el que representaba la banda que más dañaba al pueblo de Veracruz. Y esto también sucedía a nivel nacional. La banda más temible era la banda de Los Pinos. Entonces, cuando ya no opera esa banda, vamos de gane. Nada más que a algunos no les gusta que yo lo diga, pero siempre digo lo que pienso. Entonces, subrayo, puntualizo, reitero, lo importante en Veracruz es que el gobernador Cuitláhuac García es un hombre honesto y de buenos sentimientos. Es que los que habían estado en los últimos tiempos gobernando Veracruz daban miedo. No había confianza. No se podía nadie acercar a ellos. Y si se acercaban, corrían el riesgo de perder la cartera. Ese era el problema. Entonces, ahora, desgraciadamente, se presentan estos lamentables casos que se heredan
de las pasadas administraciones, porque nuestros adversarios, la prensa fifí y la prensa que está acostumbrada a vender su libertad, pues quieren aprovechar hasta estas desgracias para culparnos, como si nosotros en estos meses hubiésemos alentado la creación de las bandas. Pero es toda una estrategia que tienen para buscar afectarnos. Es una máxima del periodismo, del AMPA, del periodismo, según la cual la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces apuestan mucho a eso. Nada más que no somos iguales y no vamos a dejar de ejercer nuestro derecho de réplica en todos los casos. Vamos a atender a los familiares de las víctimas, como estamos atendiendo a todos los familiares de las víctimas. ¿Saben cuántas víctimas dejaron los 2 sexenios anteriores? Más de 1 millón de víctimas del gobierno de Calderón y de Peña Nieto. Pero eso como que se olvida. Hay como amnesia. Vamos a poner las cosas en su sitio y tenemos el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en el Istmo, en todo el país. Si hay elementos, la indicación que se tiene es que no se entreguen contratos a empresas que hayan estado involucradas en casos de corrupción, sean nacionales o extranjeras. ¿Se acuerdan cómo era antes de que llegaban las empresas extranjeras? Sobornaban. Esa empresa Odebrecht llegó a tener una sesión de su consejo de administración en Los Pinos. O sea que se metieron hasta la cocina. Ya eso se acabó. Entonces, esas empresas corruptas del extranjero no van a tener posibilidades de participar en licitaciones. Ya saben ustedes que hasta gobiernos extranjeros intervenían en favor de estas empresas. Eso se termina por completo, se acaba la corrupción. Muy buenos días, señor Guillermo Valencia de ANS Multimedios.
Dos preguntas. Una, la vez pasada se habría anunciado aquí también en Minatitlán, en esta refinería, la inversión para este año de 4,000 millones de pesos. El día de hoy usted nos dice que son 2,000 millones para este año 2019. Digo, hay una diferencia de a la mitad. Y la otra, los trabajadores del complejo petroquímico, cosa la que nos comentan que se habrá de hacer también algún anuncio para la petroquímica e inversiones, ya que, bueno, es parte fundamental también de la cadena productiva y económica de la zona sur del estado de Veracruz. Gracias. Sí, son en efecto 4,000, pero para lo que va de este año, 2,000, y de inmediato otros 2,000. Es lo que se tendría capacidad para ejecutar, pero sí son 4,000 y pueden ser más, porque se está procesando 110,000 barriles y queremos llevar la producción a la 170,000 y posiblemente a 220,000 barriles que se procesen. Estaríamos hablando como de 100,000 barriles de gasolinas de esta refinería, porque el plan general es dejar de comprar gasolina en 3 años, producir las gasolinas en el país. Para eso, la rehabilitación de las 6 refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso. En el caso de la petroquímica estamos buscando cómo levantamos este sector de empresas petroquímicas que se abandonó por completo. La política neoliberal o neoporfirista acabó con la petroquímica y dejó muy mal la refinería y mal la producción de petróleo. Llama la atención que resultó un fracaso porque se quedaron a robar, a saquear, y todavía hay quienes defienden esa política. Yo creo que lo más afectado de todo en este periodo neoliberal en la industria petrolera fue la petroquímica. Dejaron las plantas convertidas en chatarras y estamos ya haciendo un esfuerzo para levantar algunas plantas, los complejos de Coatzacoalcos, de Minatitlán. Tenemos que padecer porque se cayó la producción de crudo, se cayó la producción de gas. Ayer estuvimos en la planta de fertilizante, que fue un gran fraude. Privatizaron esa planta de fertilizante, luego la compraron, la estatizaron, valía cuando mucho 50 millones de dólares, pagaron 500 millones de dólares. Compraron chatarra, negocios hechos allá arriba, en la cúpula, porque los negocios más jugosos de México siempre se hacen con el visto bueno del presidente de la República. Nada de que el presidente no sabía, o el presidente tiene buenas intenciones, pero no le dicen la verdad, o los corruptos son los funcionarios menores
nada de eso. En un sistema político presidencialista, el presidente es muy importante. Es el que puede autorizar o no autorizar. Es el que pone el bobo, el visto bueno en todo. Aunque no firme, siempre es consultado y siempre es el que recomienda qué se compra, qué se vende, a quién se le entrega una obra, a quién no. Todo eso existía. Bueno, resulta que se compra la planta de fertilizantes a un precio elevadísimo. Me platicaban que cuando la estaban vendiendo, unos alemanes dijeron, pues solo como chatarra. Sin embargo, Pemex la compró como una planta que estaba operando. Por eso pagaron tanto. Y además le han tenido que invertir y todavía hay una deuda cerca de 500 millones de dólares más. Y bueno, ayer estuvimos, ya se puede, no mañana, pero este año se podría ya estar operando 2 plantas para producir urea, pero resulta que no tenemos la materia prima, no hay gas, hay que comprarlo en Estados Unidos. Fue una catástrofe la política neoliberal, fue un gran fracaso. Entonces, por eso te respondo de esta manera, pero vamos a levantar la petroquímica, ahí estamos viendo si lo hacemos asociándonos con la iniciativa privada, porque no podríamos tener toda la inversión pública necesaria. En el caso de la producción de petróleo, sí, es inversión pública. La refinación, inversión pública, sin crédito, sin deuda, de los ahorros que estamos obteniendo con el plan de austeridad. Pero ya para la petroquímica, la rehabilitación de la petroquímica, sí necesitamos asociarnos y lo estamos contemplando. Nacional y luego local. Buenas tardes, presidente. 2 preguntas. Preguntarle si ya el gobierno tiene el derecho de vía de todo el corredor Istmo, si ya no hay ningún problema con los pueblos originarios, si se hizo o no se hizo esta consulta con ellos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿no cae en un vacío legal la Guardia Nacional que esté operando ya en Minatitlán sin que tenga unas leyes secundarias que la regulen? Gracias. Bueno, la primera pregunta, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. Mala para los conservadores. Ya se hizo la consulta y la gente está a favor de el proyecto transísmico. Ya se llevó a cabo la consulta.
hace como 15 días. Y les vamos a informar. ¿Qué pasa? Que se hizo el trabajo abajo en los pueblos. Ya se llevó a cabo la consulta. Ni modo, ¿no? Perdieron. Porque la gente sí quiere que haya trabajo y que haya bienestar. Los conservadores lo que quieren es seguir robando. Eso es lo que les importa. Y por eso quieren que nos vaya mal. Nada más que se van a quedar con las ganas. Bueno, la buena acerca de la consulta es de que ya se está avanzando mucho en la integración, porque va a llevarse a cabo un proyecto de participación mixto, de participación del gobierno, de participación de la iniciativa privada y también del sector social. Van a participar los dueños de la tierra, donde se van a establecer las plantas, donde van a crearse los centros de producción, pueden ser ejidos o pequeñas propiedades. Y los dueños de las tierras van a pasar a formar parte de la sociedad que se va a constituir. Ese es un referente y es una buena noticia, ¿no? Considero. La otra, ya está autorizado en la Constitución, lo de la Guardia Nacional, ya se publicó en el diario oficial, ya está establecido en la Constitución y lo que estamos haciendo no afecta en nada los principios constitucionales, es decir, sin que haya leyes reglamentarias, ya teníamos posibilidad de hacer lo que se llevó a cabo el día de ayer en Minatitlán, establecer ya la primera coordinación de la Guardia Nacional. Local. La nueva inversión que está anunciando para la refinería, porque usted habló que va a trabajar con trabajadores activos y también jubilados. ¿Y qué papel es el que va a jugar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en esta transición de inversión en la refinería de Minatitlán? La relación básica, aunque exista un procedimiento formal, la relación la queremos mantener con los trabajadores. Hablé con los trabajadores de la refinería y lo hice también en Tula y lo estoy haciendo en todos los centros de trabajo de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, porque estoy convocando a los trabajadores a que nos ayuden y hay una muy buena respuesta. Hoy les decía yo de que cuando el general Cárdenas expropió el petróleo en 1938, dejaron la sentencia las empresas petroleras extranjeras de que íbamos a irlos a buscar, a rogarles de que regresaran
porque los trabajadores mexicanos y los técnicos no iban a poder sacar adelante la industria petrolera. Y claro que los trabajadores y los técnicos de México sacaron adelante la industria petrolera en circunstancias muy difíciles, porque se fueron todos los técnicos y los trabajadores mexicanos sacaron adelante la industria petrolera. Ahora tenemos más desarrollo tecnológico nacional. Se interrumpió por el neoliberalismo. Teníamos mucho avance en tecnología petrolera. Hasta se exportaba tecnología de México, el Instituto Mexicano del Petróleo. Todo eso fue afectado por estos tecnócratas irresponsables, corruptos. Sin embargo, no pudieron acabar con todo. Ahí está todavía el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí están creando nuevas tecnologías y sobre todo el conocimiento que se transmitió de padres a hijos, de generaciones, y la experiencia que se tiene ahora es suficiente para sacar adelante a la industria petrolera. Trabajadores, técnicos, me llamó mucho la atención, igual en Tula y en general, de que hay hombres y mujeres, y hay muchas mujeres trabajando en las refinerías, obreras y técnicas, ingenieras, con muy buen nivel. Entonces, hablamos con ellos sobre eso, acerca de la situación sindical, pues ya está por aprobarse, espero que pronto, una reforma constitucional en materia laboral para que en los sindicatos haya elecciones limpias y libres, que el voto sea personal, libre y secreto, y se acabe con el charrismo sindical, que sean los trabajadores los que de manera libre, sin presiones, voten y decidan. Y nosotros vamos a cuidar eso, porque ya el gobierno nuevo, que eso es un cambio, ya no tiene partido favorito, ya no tiene sindicato favorito, ya no tiene medios de comunicación favoritos. Ya no tiene grupos de intereses creados favoritos. Ya se acabó todo eso. Ya también se terminó lo que existió durante mucho tiempo, décadas, de que el poder de los poderes era el ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial eran apéndices, estaban subordinados. Era lo que decidía el presidente. Todavía algunos despistados van ahí a decir, a ver, tengo por ley que mandar una terna y van a pedir línea. ¿Y cuál de los tres? El que ustedes elijan. Y transparencia.
nada de simulación. Saben que con Porfirio Díaz siempre se respetaba la Constitución en la forma, para violarse en el fondo, porque era el maestro de la simulación. Se hacían elecciones, siempre, pero de antemano ya se sabía quién iba a ganar. ¿No se acuerdan ustedes hasta hace poco? Porque con ese sistema autoritario antidemocrático no pudo ni la Revolución Mexicana. Eso se trasladó, el porfiriato se trasladó después de la Revolución. Ya no existía Porfirio, sino doña Porfiria. ¿Pero se acuerdan ustedes cómo era? Salía un candidato y ya ese era el bueno. La elección era un requisito nada más. Ya era una cuestión de trámite. Destapaban y ese era el que salía. Ya eso se terminó. Todo eso, claro, es un proceso, se tiene que ir entendiendo de que son nuevos tiempos y siempre hay un periodo de transición, porque todavía lo viejo no acaba de desaparecer y lo nuevo no termina de nacer. Así estamos, pero poco a poco se va a ir avanzando y hemos avanzado mucho. Afortunadamente la gente lo está entendiendo, pero de maravilla. Muy bien, no nos está costando trabajo. Esto por tu pregunta. Ahora vamos a lo nacional. A ver, tú. Buenas tardes a todos. Alberto Morales, del periódico Universal. Presidente, yo quiero preguntarle por qué, si hay un ambicioso programa de rehabilitación de las refinerías, Pemex por tercera ocasión está reduciendo su meta de producción para este año. Y mi segunda pregunta, más bien quiero pedir un comentario. Nos acabamos de enterar del lamentable fallecimiento de María de los Ángeles Moreno. No sé si nos podría regalar un comentario al respecto. Sí. Pemex está recuperándose. Les podríamos explicar esto a detalle. En un año de 4 años a la fecha, porque hace exactamente 4 años que se aprobó la reforma energética, la mal llamada reforma energética. La producción entonces era de 2.400.000 barriles diarios, cuando aprueban la reforma energética. Y lo que dijeron es de que con la reforma energética íbamos a estar produciendo en 3 años 3 millones de barriles diarios. Fue un rotundo fracaso. Entregaron contratos a particulares y prácticamente los particulares que recibieron esos contratos no han aportado nada de producción de petróleo. Es mínimo. Y eso hasta los últimos tiempos. 107 contratos, no llegó la inversión. ¿Se acuerdan qué decían? Va a llegar la dolariza y nos conviene la reforma energética. Pues fue un fracaso, una gran mentira. De 2.400.000 que decían que iba a aumentar a 3 millones de barriles diarios, nos dejaron en 1.650.000 barriles diarios. Así nos dejaron.
una caída en la producción. Entonces estamos ahora estabilizando en el tiempo que llevamos para que ya no siga cayendo, mantener niveles de producción hasta ayer de 1.650.000 barriles diarios aproximadamente. Ya detuvimos la caída y ya estamos invirtiendo y vamos a remontar esa caída. Esperamos que para finales del año ya estemos 1.800.000 barriles y a mitad del sexenio vamos a estar en 2.400.000, porque estamos invirtiendo en exploración, en producción, en perforación de pozos, como no se había hecho, con un gran esfuerzo. Esto pues no les gusta a nuestros adversarios, entonces por eso hablan de la crisis de Pemex. Ellos provocaron la crisis y ahora están apostando a que no vamos a salir adelante, se van a quedar con las ganas. Vamos a sacar adelante a Pemex, por eso la convocatoria a los trabajadores. Tenemos toda la información. Quiero aprovechar para lamentar la pérdida de María Los Ángeles Moreno, una mujer progresista, una mujer destacada como economista, una muy buena profesional, política, liberal, de las mujeres más destacadas del país. Ella militó en el PRI, pero siempre mantuvimos una relación de respeto y de coincidencia en temas relacionados con nuestra soberanía nacional. Me tocó trabajar con ella cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ella fue asambleísta representando al PRI. Y en ese entonces el partido que me postuló y con el que gané no tenía la mayoría en la asamblea. Es decir, los primeros 3 años goberné la Ciudad de México siendo mayoría la oposición y ella formaba parte de esa oposición y a pesar de las diferencias partidistas siempre logramos acuerdos y se avanzó en la Ciudad de México. Qué bien que me preguntas porque sí lamento mucho el fallecimiento de María Los Ángeles Moreno.
local. Presidente, usted aquí en Minatitlán en campaña hizo dos compromisos. Una, lo del basurero, el cual, bueno, se está llevando a cabo una remediación, pero la gente se siente engañada porque los desechos se están tirando en la parte de atrás. O sea, no se está dando el tratamiento que se dijo. Y el otro tema es de la pavimentación con concreto hidráulico del área rural. ¿Para cuándo se cumpliría este compromiso? Los dos compromisos se van a cumplir. Ya se está trabajando en lo del basurero, se lleva un avance y se va a hacer bien el trabajo. No le vamos a quedar a deber nada al pueblo de Minatitlán. Vamos a estar al corriente. Y acerca de los caminos, lo mismo. El área rural extensa y abandonada de los caminos rurales. El gobierno de Veracruz tiene ya un proyecto con ese propósito. Sí, tuvimos una reunión de trabajo, si ustedes recordarán, en la parte norte del estado, dimos a conocer el proyecto conjunto de inversión entre Federación y Estado, que supera los 5,000 millones de pesos. Dimos a conocer específicamente la zona norte y en la zona sur se incluía la zona rural, una rehabilitación que incluía, son 62. No, bueno, la parte que vamos a iniciar son 62. Iniciamos este año. Ese estamos en acuerdo con el alcalde porque hay un recurso que ellos pueden utilizar para iniciarlo. Así es. Este año. Sí, nada más que tenemos que facilitar al gobierno municipal la parte de un adeudo que se tenía con ellos. Sí, gracias. Y bueno, perdón, nada más decirles que el día de hoy en la mañana nos reunimos con el delegado federal aquí en Veracruz, el señor Manuel Huerta, y el grupo de coordinación estatal de seguridad para atender el caso de los familiares a través de la Comisión Estatal Integral de Víctimas aquí en el estado, la CIAIV. La titular estuvo atenta desde el inicio y ayer concretamos algunas atenciones que es la atención psicológica a 9 de las 13 familias. Algunas familias no están en disposición de ser visibles, tienen temor y también nos solicitaron que, y aquí les pedimos su ayuda, de que guardemos discreción en cuanto a sus nombres y las fotografías de los familiares, porque están con cierta preocupación. Entonces va a ser a través de la CIAI, fue el acuerdo. Ayer también se les atendió por instrucciones del presidente directamente a las personas para hacer un listado de lo que ellos requieren. Sí, la CIAI define eso. Nos manifestaron más bien su preocupación de que algún medio por ahí, no sabemos cuál, difundió la dirección de algunos de los familiares. Incluso fueron medios a sus direcciones y ellos es lo que lamentan. Sí, sí, gracias. Bueno, no, espérense, no. Ahora no te puedes quedar tú después. Ya contestar todas las preguntas. Espérense, nada más ya terminamos nosotros porque vamos una más. Ándale pues tú. Oye, me gusta esa voz. Presidente, Iván Sánchez, de Grupo Radio Digital y del Financiero, preguntarle dos preguntas. Por un lado, el estado de Veracruz es de los primeros lugares en cuestiones de trabajadores de Pemex que se encuentran señalados por huachicol, por robo de combustible. En muchas ocasiones se dice que es por temas de coacción de la delincuencia organizada que los amenazan y de esta manera los captan. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Y preguntarle también si se van a mantener los contratos que ya existen vigentes con Odebrecht. Por otro lado, por ejemplo, aquí en la zona sur del estado existe Etileno 21, a quien Pemex le vende actualmente gas, y también en el puerto de Veracruz, Odebrecht tiene la concesión de lo que es el agua potable en la ciudad de Veracruz y Medellín. ¿Qué va a pasar en todo el país y en Veracruz con los contratos de Odebrecht vigentes? Bueno, miren, acerca de la
actividad de quienes se dedicaban o dedican al robo de combustible. Ya se ha avanzado muchísimo. Les podría decir que en 3 meses se redujo el robo de combustible en un 90%. Se lo explicamos hace unos días. Se robaban hasta 80,000 barriles diarios. Y ayer, antier, en esta semana, el promedio, 3,500 barriles diarios. De 80,000 a 3,500 barriles diarios. De 800 pipas a 50. Así está, en términos generales, lo del robo. En esta refinería se metían también. Ahora nos informaron. Y fueron de las instalaciones, de las refinerías que se intervinieron con el Ejército y con la Marina. Aquí intervino la Marina y se resolvió el problema. No hay ya intromisión de la delincuencia en la refinería, porque entraban por el río con pasamontañas y se metían a la refinería. Eso se terminó, porque ya hay una vigilancia permanente de la Marina. Ya puedo decir que se ha avanzado muchísimo en el combate al robo de combustible. La segunda pregunta, vamos a revisarlos. No podemos actuar de manera arbitraria, tiene que ser de conformidad con la ley. No se trata de cancelar contratos por cancelar contratos. Ese contrato al que hace mención lo otorgó el gobierno de Calderón. Es el de etileno 21. Es un contrato que se entregó no en las mejores condiciones, porque para construir la planta hubo financiamiento de la banca de desarrollo. Es decir, intervino el gobierno para apoyar en la construcción de la planta. Pero no solo eso, se acordó en efecto entregar materia prima de Pemex a la planta. Entonces, tenemos que revisar, ya se está haciendo todo esto. Ya no pueden haber esos contratos leoninos. Decía yo hace unos días de que no va a haber privatizaciones en el sexenio. No se van a firmar contratos leoninos. Esto, para que no se vaya a malinterpretar, no significa que se van a suspender o se van a cancelar todos los contratos. Si hay un contrato establecido, incluso
que se haya hecho en donde no son las condiciones mejores para la nación, pero está en un contrato establecido por otro gobierno, se tiene que respetar, porque los compromisos se cumplen. Y si empezamos a cancelar contratos de manera autoritaria, arbitraria, se va a generar desconfianza en el país. Y ahora los inversionistas tienen mucha confianza en México. ¿Saben por qué? Porque ya hay un Estado de Derecho auténtico. No hay Estado de chueco o de cohecho. Eso lo saben los inversionistas. Y saben los inversionistas que no se permite la corrupción. Y eso nos ayuda mucho. Miren, ayer, esto se los paso al costo, porque si no, a lo mejor no se enterarían. No es para presumir, pero ayer el peso fue la moneda que más se fortaleció entre todos los países emergentes. El peso mexicano, fortachón. ¿Por qué? Revisen cómo está la situación en otros países, porque hay confianza, porque hay Estado de Derecho, porque no se permite la corrupción. Entonces, eso ayuda mucho, el que esté controlada la inflación, el que no haya depreciación de nuestra moneda. Más que de eso no se habla. Pero ponen una manta amenazando al presidente, como si yo fuese de ayer. Y ahí está la manta, en primera plana. Esa es la nota. ¡Viva el amarillismo! Entonces, pero es un periódico fifí. Entonces, tenemos que decir, respetamos contratos, no se cancelan a diestra y siniestra de manera arbitraria. Si hay fundamentos legales, sí. Es decir, si una autoridad competente resuelve de que se cancele un contrato, lo hacemos. Y si nosotros mismos vemos de que se trata de un contrato leonino que afecta a la nación, podemos iniciar un proceso de cancelación, pero por la vía legal, no por decreto. Además, en todos los contratos, las partes tienen posibilidad de acudir a tribunales, incluso no solo tribunales nacionales, hasta a tribunales internacionales. Entonces, en el caso de que tengamos que recurrir a la cancelación de un contrato, sería siguiendo todo el procedimiento legal. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, vamos a Matías Romero. Y se queda aquí con ustedes, aquí se queda Cuitláhuac García, que es muy importante la comunicación, y además pueden quedarse aquí sin ningún problema porque no van a perder la cartera, no era como antes, ya no es como antes. Mañana mismo hablamos sobre los resultados de la consulta, que no se vayan a enojar mucho nuestros adversarios, porque ya se hizo la consulta, o sea, se les fue, ni modo, Margarito, Mañana se los doy.
el resultado. Sí. Yo les adelanto.